Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a pasar a analizar el tema de nuestra portada. Américo Gonza, el congresista de Perú Libre, también integraba la red criminal de los ascensos de la Policía Nacional, según la propia Fiscalía. Bueno, el cajamarquino Américo Gonza ha participado en la trama de corrupción que desplegó en la Policía Nacional el ex comandante general, que hoy está detenido, Javier Gallardo, con la venia del expresidente Pedro Castillo. Se ha descubierto que dos de sus hermanos han contratado con el Estado. Uno de ellos en el área de recursos humanos de la Policía Nacional. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos para analizar este tema, conectados vía telefónica con el abogado penalista Fernando Silva, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Mayra, por la invitación. A tus órdenes. Bueno, se ha visto dentro de estas investigaciones de la Fiscalía y se ha podido llegar a Américo Gonza, congresista de Perú Libre. Y esto a raíz de las visitas que él habría realizado a Palacio de Gobierno al presidente Pedro Castillo, donde coincide incluso con una lobista que está siendo investigada hoy, Patricia Sobero Niño, y también coincide con el entonces general de la Policía Nacional, Javier Gallardo. Un mes después se convertiría este último en comandante general de la policía. ¿Qué significa esto y cuál sería la responsabilidad penal del congresista Américo Gonza de Perú Libre? Mira, Mayra, a ver, vamos a enfocarnos primero en el entorno general de la investigación. Esta investigación tiene como delito principal la organización criminal que lidera el expresidente Castillo. Dentro de esa organización criminal habían diferentes ramificaciones, una de las cuales tiene que ver con el esquema de control de las fuerzas policiales. Este control de las fuerzas policiales necesario para el presidente o el expresidente Castillo, para el objetivo que tenía, que como ya vimos, era tomar el control del poder por completo como una dictadura, correcto, generaba la necesidad de tener personas que sean afines, leales y adictas a él, ya sea por esquemas de dinero, por esquemas de ideología o por esquemas de prisión. Pero lo que él necesitaba era que gentes generales o altos mandos le respondan a él. Para hacer eso, ¿no?, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, el ex secretario general Castillo desplegó todo un esquema policial. Dentro de esa línea es donde vienen estos temas de corrupción que se están investigando ahora. Es decir, para poder conseguir estos generales adeptos, se entiende que el señor Pacheco o Castillo mismo no tuvo mejor idea que pagar. Ahora, ¿cómo se captaban estas gentes? ¿Cómo se involucraban a estos generales o coroneles en su momento? Allí es donde participan las diferentes personas, generales como el que han detenido ayer, por ejemplo, que se entregó entre comillas, o este congresista del cual me preguntas, ¿no? Son personas entonces que usando sus cargos generan estas posibilidades con tráfico de influencias o complicidad en corrupción, ya sea cohecho activo pasivo o cohecho activo genérico, tráfico de influencias o como parte de la organización criminal o colaboradores de la misma, ¿no? Entonces, dentro de este esquema, por supuesto que dentro de esta línea de negocio, dentro de este brazo político, dentro de este brazo de control policial, este señor Gonza tiene mucha importancia porque es un actor principal. Finalmente, la Fiscalía, con lo que ha encontrado el día de ayer en los allanamientos, entiendo, tiene los elementos de lo que ha salido publicado en la prensa. Mayra, como comprenderás, no he tenido acceso por completo a ese expediente, pero de lo que está publicado en la prensa se entiende que tiene elementos suficientes para poder hacer la imputación que le están haciendo, como parte de esa red. Y no perdamos en cuenta también que este señor Gonza fue uno de los primeros en señalar que la prisión preventiva del expresidente Castillo fue express, y además forma parte también de la investigación de los niños. Es decir, todo tiene un encadenamiento, una concatenación de hechos que la Fiscalía pues ya las tiene, desde mi punto de vista, como hemos conversado alguna vez, bastante probadas, ¿no? ¿Cuáles serían los delitos que se le podría imputar al congresista Américo Gonza? Habría que ver cómo es que plantea la tesis la Fiscalía y qué elementos de prueba tiene. Si el señor Gonza, siendo congresista,
le paga a un efectivo o a un coronel o un general para que sea adicto al gobierno, es un delito diferente a que siendo congresista presione a una persona para que nombren a otra o que lleve el dinero, ¿no? Entonces dependerá mucho de cómo plantee la Fiscalía la tesis. Puede ser tráfico de influencias, corrupción de funcionarios pasiva, no ser parte de una organización criminal. Si es que ese señor no solo le prestó auxilio a la organización, sino que conocía y pertenecía a la misma. Entonces vamos a ver en el lapso de 10 días cómo es que presenta la Fiscalía su esquema probatorio, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que tendría que pasar en esos momentos en el Congreso de la República? Porque muchos de los niños que están siendo investigados siguen ejerciendo su función como congresistas. Claro, el problema, Mayra, es que ya el Congreso, una parte del Congreso, ya es un jardín de niños, ¿no? Es un colegio inicial. Entonces, al haber tanta cantidad de congresistas involucrados, pues el manejo de la Comisión de Ética, el manejo de la Comisión o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, yo entiendo que para los demás congresistas que no están involucrados en estas cosas es muy duro, ¿no? Es muy difícil, pero yo creo que tienen que reaccionar rápidamente ya. Con estos elementos de prueba, algún congresista puede presentar una denuncia constitucional y verla en la subcomisión para que de una vez se les levante la inmunidad a esta gente o de una vez se les desafore y puedan ser detenidos, procesados o lo que fuera en su momento, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede y cómo la Fiscalía va interpretando, pero lo cierto es que tiene 2 hermanos que han contratado con el Estado en el 2022. Estamos hablando... Lo que pasa es que eso, Mayra, y es otro hecho punible, ¿no? O sea, habría que ver si esas contrataciones estuvieron completamente bien realizadas, si estuvieron conforme a la ley de contrataciones del Estado, o si existen allí también elementos que se permita generar la posibilidad del delito de colusión, del delito de corrupción. O de repente fue un pago de favores, ¿no? El hecho de contratar. ¿No? Además. ¿Y cómo se puede interpretar ese pago de favores? O sea, si él tuvo alguna participación real, que ya lo determinará la Fiscalía, y se le paga o se le responde con el otorgamiento de esos cargos a sus hermanos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese delito? Claro. Evidentemente aquí estamos ante corrupción de funcionarios, porque la corrupción no necesariamente implica el dinero, ¿no? La corrupción implica viajes, implica entrega de obras, y además eso involucra a otros funcionarios más, quienes participaron en la licitación o en los comités de adjudicación o de las autoridades que generaron esas obras. O sea, por eso te comentaba, Mayra, que al día de hoy, con todo lo que se está descubriendo desde hace ya varios meses, ¿no? La Fiscalía tiene muchísimo trabajo en definir cuáles son los tipos penales y los niveles de participación o los niveles de autoría, ¿no? Es muy sencillo poder articular al día de hoy, no sé, podría decirte yo, son cometidos en el delito de corrupción de funcionarios. Sin embargo, hay tantas otras figuras jurídicas, como también la organización criminal, para ese negocio exclusivo, negocio ilegal sin duda, que la Fiscalía tendrá que definir. Ahora, el otro actor es Javier Gallardo. Aquí él ha dicho en la entrevista que tuvo en un programa de televisión que ha rechazado, que no ha cobrado sobornos para los ascensos generales y luego de eso ha sido detenido, pero él puede decir muchas cosas, la cosa es que lo pruebe, ¿no? Sin duda, lo que ocurre es que el señor ha salido a entregarse en un medio público y evidentemente esta entrega ha sido bajo un esquema de defensa que la periodista que lo entrevistó también fue muy profesional y dejó la tesis de este señor en su defensa muy mal parada, ¿no? Yo no sé finalmente si este supuesto colaborador eficaz que los medios de prensa tienen el día de hoy tiene elementos de prueba que lo vinculen o comprueben la tesis de la Fiscalía en referencia al señor Gallardo, ¿no? Bueno, vamos a ver que entonces los detalles que se vayan conociendo durante los próximos días sobre este tema en particular. Yo le agradezco su presencia aquí en Perú 21 TV. A ti, María, hasta luego. Hasta luego. Y vamos a decirles algunos datitos sueltos, ¿no? Américo Bonza ha declarado que no conoce a ninguno de los generales que habrían pagado por sus ascensos. Ha dicho que su visita a Palacio de Gobierno que registra con Javier Gallardo fue una coincidencia, pero sin embargo no ha sabido explicar si conoce a la lobista Patricia Sobero. Bien, está siendo investigada por esta situación. Valga decir también que Javier Gallardo, excomandante de la Policía Nacional, nombrado por el propio Pedro Castillo y quien habría estado involucrado
en haber alterado las normas de los ascensos según las últimas informaciones. Hasta aquí llegamos con la información. Nosotros vamos a regresar más adelante.